es otro capítulo de UGTP, de la Academia Peruana de Urbanismo. El día de hoy el arquitecto Marcos Guevara va a exponer el tema de espacios públicos, interacción social, caso de las ciudades en Cajamarca, Perú, ¿no? Adelante, Marcos Guevara. Gracias. Sí, así, bueno. Primero agradecer por la invitación y como ya mencionó Oscar, voy a exponer lo que es mi investigación, que es parte de mi, por el momento, plan de tesis y futura tesis, que se encuentra en la fase teórica, que estoy ya prácticamente culminándola para iniciar con la, con la fase ya de campo. El nombre de la investigación por el momento es Espacios Públicos e Interacción Social, caso de la ciudad de Cajamarca, Perú. Quisiera iniciar con principalmente los tres espacios públicos, que son los que he creído más pertinente analizar. Son de la zona urbana de Cajamarca. Cada uno tiene diversas particularidades, cada uno tiene diversas condiciones que en base a las teorías, a las bases teóricas, a la información que he ido analizando, he podido entender que eran los más óptimos para este análisis. Y bueno, ¿y cómo nace esta investigación? Es debido a que los espacios públicos en el último tiempo han pasado, han cambiado su forma de relacionarse con la ciudad. Ya no es únicamente un espacio arquitectónico, sino también se ha convertido en indicadores de calidad urbana y de cohesión social. Entonces, ahora los espacios públicos son escenarios o lugares donde se expresan y se generan diversas dinámicas sociales, donde se puede ver la equidad de la ciudad y también se empieza a fomentar este punto de lo que vendría a ser el sentido de la ciudadanía. En, Esto sería a nivel más que todo teórico, ¿no? Pero en contextos nacionales, como por ejemplo ciudades intermedias, como podría ser Cajamarca, que están en este momento enfrentando un proceso de una urbanización acelerada, está empezando a generar en estos espacios públicos diversos problemas, como podrían ser el tema de mantenimiento, lo que es la fragmentación territorial y una baja accesibilidad debido a que no han sido correctamente planificadas, correctamente diseñadas, y esto obviamente está afectando de una manera directa la forma en la que las personas lo están utilizando y la forma de apropiación de estos espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, también partiendo un poco de lo que vendría a ser el PDU de Cajamarca, del 2021, nos dice que existe un déficit de infraestructura verde y espacios recreativos de calidad. Esta situación obviamente va a incidir de una forma negativa en lo que vendría a ser la salud urbana, la movilidad y también lo que es la convivencia social. Entonces, lo que yo trato de hacer con esta investigación es justo eso, ¿no? Es entender esta relación que hay en este estado de conservación del espacio público y lo que vendría a ser la interacción social. Eso obviamente considerando, esas básicamente por lo que son mis dos principales variables y luego considerando diversas dimensiones que iré mencionando en el transcurso de la exposición. Bueno, partiendo de eso, es que se hace inicialmente la formulación del problema, que es donde tengo como un problema general, cómo afecta el estado de conservación de los espacios públicos a la interacción social en Cajamarca. Lo que busco es ver la relación que hay entre una y otra variable y para profundizar más en la investigación es que se parte de estos tres problemas específicos, que uno sería obviamente primero, para entender la relación hay que ver cuál es el estado de conservación actual de los espacios públicos en estas zonas representativas, zonas urbanas de la ciudad de Cajamarca. Luego de eso, viendo si es un estado de conservación bueno, un estado de conservación malo, se llega a lo que vendría a ser segundo problema, y que vendría a ser que cuáles son los principales factores que contribuyen al deterioro del estado de conservación de los espacios públicos, y luego ya veríamos un tema a nivel de lo que vendría a ser percepción, que vendría a ser cómo perciben los ciudadanos de Cajamarca los espacios públicos en relación a este estado de conservación que tengan.
Partiendo de eso, obviamente ya es que se tienen lo que son los objetivos. El objetivo principal de lo que vendría a ser la, la tesis es evaluar el impacto del estado de conservación de los espacios públicos en la interacción social de los habitantes de Cajamarca. Igual, para generar este objetivo general, se divide en acciones más sencillas que van a ayudar a llegar a este punto, que es primero que se tiene que hacer un diagnóstico del estado de conservación actual de los espacios públicos. Luego, con este diagnóstico se identifica cuáles son los factores que están contribuyendo al deterioro del estado de conservación de los espacios públicos y finalmente en base a eso se hace ya un análisis de lo que vendría a ser la percepción de los ciudadanos sobre los espacios públicos. Entonces, partiendo de esto, ya se podría decir que para iniciar lo que es la investigación, tiene una propuesta, una hipótesis inicial, una hipótesis general, donde se tiene en consideración que un menor estado de conservación o un mal estado de conservación del espacio público, lo que genera es un menor nivel de interacción social entre sus habitantes, ¿no? Y esto obviamente va a afectar directamente lo que es la vitalidad urbana y la cohesión comunitaria. Teniendo esto, ya pasamos a lo que vendría a ser las variables. Como les comenté, tengo dos variables. Una es la variable del estado de conservación, otra es la variable de interacción social. La primera, la variable independiente, dentro de sus dimensiones, estoy que la analizo desde el punto de vista físico, del punto de vista funcional y el punto de vista de seguridad. Y la segunda variable estoy analizando sus dimensiones a nivel de frecuencia, diversidad, que se refiere a frecuencia y frecuencia de uso. Diversidad a nivel de la diversidad de actividades que se realizan y duración a nivel de la cantidad de duración de tiempo que se toma en cada una de estas actividades. Esto obviamente lo podemos revisar al final. Puedo mostrar mi matriz de consistencia donde no solo les mostraría las dimensiones, sino también a nivel de indicadores, cómo se está planteando para hacer posteriormente el análisis. A nivel de metodología, quería resaltar que a nivel de lo que vendría a ser el punto, este es un enfoque mixto, ya que vamos a tener el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. A nivel de el enfoque, primero se va a realizar el enfoque cuantitativo, ya que el enfoque cuantitativo se va a basar en una recolección y un análisis de datos mediante encuestas, pero principalmente mediante observación. En lo que se va a evaluar es el estado de conservación de los espacios públicos y medir algunos indicadores de interacción social. Eso es lo que se va a hacer primero. Luego, con esta información, se va a pasar a hacer análisis en base al enfoque cualitativo, que es que con base a estos hallazgos se tengan, se va a desarrollar entrevistas o análisis cualitativos con más profundidad para comprender estas percepciones, estas experiencias y esos significados que los usuarios están atribuyendo a los espacios públicos. Ya se va a generar una mayor profundidad. Luego, a nivel de los antecedentes de investigación que han sido parte de la información que se ha ido recolectando, que ha servido para formar toda esta base teórica, se pudo observar que analizar que el estado de conservación de los espacios públicos es un problema muy común en diversas ciudades, especialmente en ciudades intermedias, y esto qué hace, que afecta la calidad de vida urbana. Entonces, diversos estudios lo que han planteado es que los factores principales que generan este tipo de dificultades son principalmente la falta de mantenimiento y luego la inseguridad, que son que son dos dimensiones parte de una de mis variables, ¿no? Luego, a nivel de contexto internacional, en lo que vendría a ser la regeneración de los espacios públicos, existen claros casos de, de ciudades que tienen condiciones similares de las que cuenta Cajamarca, como podría ser Medellín y Bogotá, que indican que la intervención y un buen mantenimiento o un mantenimiento adecuado va a mejorar no solo la percepción, sino también el uso, que es parte de la interacción que se genera en estos espacios. Y luego a nivel del contexto nacional hay diversas investigaciones que han destacado que la importancia que tienen los espacios públicos para lo que vendría a ser la cohesión y la interacción
social y la necesidad de tener estrategias que generen rehabilitación para dar un mejor uso a estos espacios públicos. Luego, a nivel de lo que vendría a ser las bases teóricas o el sustento teórico, bueno, tengo diversas, pero dentro de esto sí me gustaría resaltar que principalmente el análisis se hace a nivel de algunos ejes que dentro de eso, por ejemplo, tenemos dentro de lo que vendría a ser la interacción social, que es un punto principal dentro de lo que vendría a ser la calidad y la habitabilidad urbana. Cabe rescatar que la calidad de los espacios públicos se definen por una adecuación que se pueda tener en tres puntos: la física, la funcional y la simbólica. ¿Que esto qué es lo que nos genera? Que tenemos una mejor interacción y también un mejor bienestar a nivel de los ciudadanos. Por ejemplo, dentro de eso me gustaría resaltar un artículo que revisé de un entorno colombiano, en donde el autor Páramo sostiene que un espacio público habitable es aquel que nos ofrece confort, accesibilidad y seguridad, ¿no? Estas condiciones son las que van a siempre a generar un mayor sentido de pertenencia y un mayor uso dentro de lo que vendría a ser los espacios públicos. Luego también cabe resaltar que al ser el espacio público un lugar de interacción, un lugar urbano, también se tiene que tener en consideración el punto ambiental. Me parece que es súper importante también y se genere una sostenibilidad. Entonces, en base a este punto, también uno de los artículos que he revisado, que han sido parte de los que me han ayudado para generar mis matrices, nos destaca me destaca que los espacios públicos deben también contribuir a lo que vendría a ser la resiliencia climática, y para esto genera diversas estrategias. Por ejemplo, tenemos lo que son las coberturas vegetales, la sombra natural, la permeabilidad a nivel de los suelos. Entonces, estos factores lo que hacen es generar un mejor confort térmico, reducen lo que es la contaminación visual, sonora, y también generan microclimas urbanos que son saludables, ¿no? Entonces, dentro de esta investigación, también me sirve como parte para incorporar algunos indicadores que son ambientales que son parte de mi investigación. Y esto lo que hacen es evaluar una relación ecológica dentro de los espacios públicos, garantizando también así una factibilidad ambiental. Luego, a nivel de lo que vendría a ser la interacción social, bueno, uno de los principales arquitectos urbanistas actuales, creo que es uno de los principales referentes que se pueden tener a nivel de espacios urbanos, es obviamente Jan Gehl, quien en su libro Life Between Buildings, él lo que genera son nuevos argumentos donde el espacio público tiene este cambio, donde ya empieza a adquirir este significado de ser un lugar donde las personas tienen que usar, un espacio donde tenga que ver alguna actividad, una interacción, ¿no? Donde él principalmente destaca cuatro que podrían ser caminar, conversar, descansar o jugar. Son estos indicadores lo que te muestran es la vitalidad urbana que hay, ¿no? Entonces, en base a esto y también como a nivel de complemento, siempre es bueno también recalcar que cuando uno analiza lo que vendría a ser usuarios, población en general, es bien importante siempre analizar el punto de diversidad y también de lo que etaria, de diversidad de actividades y diversidad etaria, porque no es lo mismo diseñar un espacio óptimo para niños como un espacio óptimo para jóvenes. Entonces, hay que tratar siempre de acoplar todos los diseños, todos los análisis a esto, ¿no? Entonces, es importante incluir lo que es la distribución de distintos grupos de edad, de distintos grupos etarios, para que todo espacio público pueda ser disfrutado de una manera simultánea por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces, para concluir esta fase de lo que vendría a ser la síntesis teórica, se podría decir que los puntos fundamentales dentro de lo que vendría
hacer la contribución teórica es analizar lo que es la conservación, no solo física, sino también ambiental, y cómo esta condiciona directamente lo que vendría a ser la interacción social. En base a eso vamos a revisar cuál es la calidad del espacio público, ya que va a tener también un carácter social y ecológico. Esto sería a nivel de lo que son las bases teóricas que he ido revisando y bueno, no sé si hasta quisieran hasta el momento hacer alguna acotación, alguna consulta, para luego podríamos revisar, creo, la matriz de consistencia donde todo esto que he ido explicando se condensa y ahí se puede analizar de una manera más detallada, por decirlo de una forma, cómo es que se podría hacer todo este análisis que estoy planteando. Esto, si me permites un comentario, Marcos, Claro. creo que más interesante sería cuál consideras tú que es el aporte de tu investigación para el análisis de la ciudad, del espacio público, de la función del espacio público dentro de la ciudad y con relación a las personas, que la misma materia de consistencia, que es un instrumento más bien académico de análisis, ¿no? Este, yo te sugeriría que redundes más en eso, ¿no? En los beneficios que va a aportar tu investigación sobre los temas que estás tratando, ¿no? Claro, sí, sí, no hay ningún problema. Alguien ha levantado la mano ahí, Marta, perdón. Bueno, Marta. sí, 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 levanta yo la mano quería y me avisan pregun- porque yo no lo puedo ver. yo quería preguntarle a Marcos por qué se decidió por este tema de investigación. ¿Vio que el estado de conservación de los espacios públicos en Cajamarca es muy deficiente? ¿O ha visto que ha evolucionado, que ha perdido calidad a lo largo de los años? Sí, claro, claro, ¿O sí. por qué te decidiste por este tema? Sí, bueno, las ganas de hacer esta investigación o el punto de quiebre es que, bueno, yo siempre que he ido a un espacio público, o no tiene un buen estado de conservación, o se encuentran sucios, o se hace otro tipo de actividades, incluso hasta se podría decir que son un lugar en las noches donde se puede cometer actos de vandalismo. Entonces es la idea que siempre tenía, tanto que yo como usuario, como poblador, como persona que vivo en Cajamarca, prefiero hasta en la actualidad, antes que ir a un espacio público, prefiero ir, por ejemplo, a un centro comercial, ¿no? Que actualmente, bajo mi perspectiva, está tomando mucho ese rol de ambiente de interacción, ¿no? De las personas van, caminan, se sientan y hasta cierto nivel pueden hacer cierta cantidad de actividades. Entonces, obviamente, previo a hacer todo este análisis, yo me pregunté y a raíz de la pregunta viene a raíz de un análisis y a raíz de un viaje, más que todo, que hago a Medellín, donde los espacios públicos, tal vez uno como turista lo ve todo bueno, ¿no? Debe tener seguramente también muchos puntos en contra, pero donde el tema del uso de los espacios públicos era muy distinto, ¿no? Tienen mucha cantidad de espacios públicos. De hecho, algo que me llamó mucho la atención fue el tema de los parques de biblioteca. Me pareció genial. Entonces, esto fue como que ver el espacio público o ver la ciudad con otros ojos. Y en base a ese choque, en base a ese cambio de vista, de visual urbana al visual de ciudad o cambio de paradigma, por decirlo de una forma, es que pienso y analizo qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no se utiliza bien acá? Y es así, y en base a eso, cómo nace las ganas de estudiar este tema, en base a eso nace en sí mi tesis. Y realmente ya luego es profundizar más que todo a nivel teórico, ya con una base más científica, ya no solo en base a un pensamiento.
Y respondí, Marta. Sí, muchas gracias, Marcos. Y bueno, para también responder al arquitecto Ugarte, bueno, a nivel de alcance, se podría decir, ¿no? A nivel de alcance o contribución, de qué es lo que estoy, por qué estoy haciendo esta tesis. Bueno, principalmente, obviamente es por lo que ya comenté, ¿no? Hacer primero un análisis o una evaluación de los espacios públicos en la ciudad donde vivo, pero lo que intento es que se haga un diagnóstico no solo a nivel físico, no solo a nivel de ver, por ejemplo, el estado físico, sino también lo que yo trato es de aumentar, de generar algo adicional, como por ejemplo integrar algunas dimensiones que a veces no se tienen en consideración en estos análisis, como podría ser también lo que es la dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión de la percepción también, que es súper importante. Y esto lo que yo trato de hacer es que se entienda el espacio público como no únicamente como un sitio en sí, sino también como un espacio vivo, algo relacional, algo donde se generan varias interacciones para esto, por ejemplo, hay algunas bases donde nos dice, bases teóricas, perdón, que nos dicen que la ciudad es un espacio vivo, al igual que los seres humanos, que somos los que generamos las actividades, también la ciudad se debe analizar como un espacio vivo, como un espacio donde en cada lugar va a tener una particularidad, al igual que los espacios públicos, ¿no? Entonces, eso es a nivel general lo que se trataría, pero obviamente también se va a tratar de generar una contribución a nivel de información, donde lo que trato es de hacer un análisis actualizado de la ciudad, de un espacio público nacional, de un espacio público dentro no solo de una realidad de capital, sino también una realidad de una ciudad intermedia, una ciudad más pequeña donde, donde se le va a evaluar considerando estos diversos puntos y obviamente en base a eso se van a proponer diversa información, ¿no? Que van a servir no solo para este análisis, sino también para futuras tesis que quieran hacer, ya sea en esta ciudad o ciudades intermedias del país, de fuera del país. Puede ser como también una forma de contribuir. Además, que cabe resaltar que dentro de la información que estoy planteando, del análisis que se está haciendo, esto también va alineado con los ODS, especialmente con lo de C11, que tiene que ver con lo que vendría a ser las ciudades y las comunidades sostenibles. Y ya finalmente, también, obviamente, toda tesis busca generar, creo, dejar algo de contribución a nivel práctico, como por ejemplo, en mi caso, que son generar o proponer herramientas que ayuden en lo que vendría a ser la planificación local, como por ejemplo, a nivel de resultados, ¿no? Puede servir para generar lo que vendría a ser proyectos de rehabilitación en los espacios públicos, como plazas, parques, corredores urbanos en general. También mejorar las políticas de mantenimiento urbano y algunos programas de inclusión social que puedan promover diversas actividades intergeneracionales. Y ya finalmente a nivel de lo que es la contribución social, busco analizar los fenómenos que ayuden a fortalecer lo que es la cohesión social y el sentido de pertenencia ciudadana y la convivencia ciudadana. Y obviamente dentro de esto, resaltando desde el punto de vista de los espacios públicos, que estén en un buen estado de conservación y que sean que funcionen como lugares catalizadores de diversas actividades y que generen la integración social. Creo que eso sería los principales puntos a nivel de alcances y contribuciones que buscaría a nivel de la tesis que estoy
que estoy realizando. Ok, gracias por mí. No sé si quieres continuar tú. Bueno, yo tenía planificado luego el tema de presentar como que es como un resumen todo lo que he hecho, la matriz de consistencia, pero si es más que todo un tema, eso ya sería más que todo un tema, como dice, académico, sino ya yo, esto es es ya la parte final de mi exposición. Gracias, gracias Marcos, por la exposición de tu tesis, que es, como saben, Marcos está llevando la maestría de Planificación y Gestión Urbano Regional en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Y aborda es interesante tema. Eh, Pasamos un poco más a la ronda de preguntas, eh, aunque creo que hubieron algunas preguntas bastante concisas, y a debatir sobre el tema que ha expuesto Marcos. No sé si alguien quiera comenzar. A ver, empezaré yo, pues, con algo muy sencillo, muy simple, ¿no? Este, yo veo que el tema, tal como se ha enfocado, más que un tema de planeamiento, de desarrollo, es un tema de arquitectura, ¿no? Es lo que llamamos diseño urbano. O sea, todas las variables que que se están trabajando, tienen que ver con las variables de un diseño urbano, ¿no? Eh, pero no se va al fondo del asunto, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una ley de protección de los espacios públicos, acá en el Perú, ¿no? Eh, y no se menciona, no se analiza, no se ve. Eh, Hay normas sobre espacios públicos desde hace más de 70 años que no se cumplen o que se cumplen a medias, que no hay todavía, como en muchas cosas, una teoría que sustente, digamos, todo un trabajo en los espacios públicos, ¿no? Si nosotros analizamos Cajamarca y lo comparamos, por ejemplo, con Miraflores, ¿no? Estamos hablando de dos realidades totalmente diferentes. Y si hablamos de Miraflores en comparación con Villa María del Triunfo, también vamos a encontrar las mismas diferencias, ¿no? Entonces hay cosas que forman parte del diseño urbano que tienen que ver con una política de desarrollo, en este caso de las áreas públicas o del uso de las áreas públicas, que yo desgraciadamente no he podido notar en la exposición. La veo muy puntual, la veo muy restringida al tema, a un tema, digamos, de plazas, ¿no? Entonces, discúlpame, Marcos, pero yo quiero ser un poco directo en esto porque creo que ustedes, los jóvenes, son los que nos tienen que marcar qué tenemos que hacer para el futuro, ¿no? O sea, qué hacer para el futuro.
hay muchísimas cosas que se han hecho, ¿no? Acá en el Perú, o que se han planteado, porque las que se han hecho son muy pocas, ¿no? Entonces, ese tema, digamos, más que una pregunta, es una opinión sobre lo que acabamos de escuchar. Que dicho sea de paso, yo considero que Marco está haciendo todo su esfuerzo, pero quisiera ayudarlo un poco abrir y romper ciertas limitaciones que él mismo se está poniendo, ¿no? Sí, claro, arquitecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Realmente siempre una retroalimentación, cualquier ayuda siempre es bienvenida. Por el tema de que se vaya solo por el tema de las plazas, es más que todo por una búsqueda de especificidad. Tal vez el carácter que yo le estoy llevando o hacia dónde estoy enfocando mi tesis es hacerlo más específico, porque de hecho dentro de lo que nos dijeron o dentro del punto que se tuvo en consideración dentro de una elección de tema de tesis, es ser lo más específico posible, porque se puede hacer una tesis de parques, otra tesis para plazas, otra tesis para espacios intermedios, o sea, ¿no? Entonces, para no ser general, no tener un marco tan general, que es lo contrario, lo que busca la tesis, que es ser lo más específico posible, es que yo me estoy enfocando y sí, obviamente estoy yendo directamente hacia, no solo hacia, por decir, plazas y parques, sino de hecho estoy analizando yéndome solo hacia tres, que son las más representativas, o sea, más en particular todavía. Pero eso es más que todo por un tema metodológico, se podría decir que es más que todo, porque no estoy yendo hacia el ámbito de buscar una nueva ley o hacer una crítica a una ley o ver la implementación de la ley en general en todo Cajamarca, sino hacer un análisis de tres casos puntuales. Pero sí, obviamente entiendo. Igual puede tener en consideración lo que me está comentando para siempre hacer una retroalimentación e incluir un poco más el ámbito normativo dentro de lo que vendría a ser la tesis. Claro, adicionalmente a eso, creo que hay varias. Yo te puedo contar algunas anécdotas porque obviamente soy más viejo que tú. Yo soy de Huacho. Yo he vivido en Huacho No en tanto, mi, ¿ah? en mi juventud. Eh, y en este tema de los espacios públicos tengo una vivencia muy clara. Yo no soy huachano, yo nací en otra provincia, no en Huacho, pero fui a vivir a Huacho y encontré una situación que me llamó la atención con respecto a lo que Marcos está trabajando en los espacios públicos. La plaza de armas de Huacho en las noches era un hervidero de gente. Señores que paseaban, chicos que comentaban, es decir, la plaza era una ciudad, ¿no? Lo que Marcos ahora hace referencia que podría estar sucediendo en los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Eso sucedía en la plaza de armas de Huacho. Yo lo he visto, lo he vivido. He recibido comentarios ahora último, sobre qué pasa con la plaza de armas de Huacho. Y ya eso no existe. Eso no existe. Y la gente iba a dar vueltas en la plaza. O sea, caminando por un lado, caminando por otro. Bueno, eso desapareció. Eh, esa es una anécdota, digamos, que cuento porque existía en aquella época esa conexión social en ese espacio y por qué ahora no existe. Algo similar sucede acá donde vivo, ¿no? Yo vivo
en la urbanización Vista Alegre. La urbanización Vista Alegre tiene cada 4 manzanas tiene un parque. Y ese parque antes era no como el de Huacho, pero sí se reunía la gente, era un sitio de, de convocatoria. Y ahora no existe. Yo salgo a caminar todos los días y ¿qué es lo que encuentro? A los perritos manejados por sus dueños, ¿no? O sea, el parque es un parque para pasear los perritos. Y eso no hace mucho, ¿no? Esos cambios. Entonces, son dos vivencias que yo he tenido con respecto a estos espacios públicos que me llaman la atención, ¿no? Me llaman la atención, pero que me están diciendo algo, ¿no? Me están diciendo que la ciudad, estos paradigmas que se van creando o que la misma sociedad va creando, los va cambiando en el tiempo, los va desarrollando en el tiempo. Entonces, hay variables que no son cuantificables, sino más bien creo que requieren de un análisis conceptual más profundo para poder observar y poder plantear algo digamos, que pueda realmente servir, ¿no? Discúlpame de nuevo, Marco, pero ya ese No, es, ese es todo. está perfecto porque de hecho es una de las cosas que también me pareció muy interesante y obviamente es un material de debate, que es lo que también, lo que le ha pasado como una vivencia, que es cómo las ciudades tienen toda esta vida, no solo, bueno, principalmente nocturna, que es cuando las personas ya no están trabajando, Ujú. de los espacios públicos, pero también durante diversas horas también puede haber esta interacción, pero cómo se ha perdido a raíz de la aparición de los centros comerciales, que son los que han tomado ese rol ahora, y por ahí también una consulta, si es lo que haya pasado en Huacho, no conozco Huacho, no tengo la suerte de conocer, entonces no sé si tiene un centro comercial que haya sido el detonante de este cambio, o por qué, ¿no? Hacer un análisis más profundo de cuál fue el cambio principalmente. También mucho que con el cambio generacional se ha perdido la identidad de ciudad. También es otro punto que se tiene que tener en consideración. Las nuevas generaciones ya por el tema de esta globalización, ya se ha perdido incluso la interacción de ciudad, la interacción de barrio, todas estas actividades que antes eran muy comunes, ahora ya no se dan, ahora todo es más a nivel de celular, a nivel de redes sociales. Entonces, también por ahí es otro punto que hay que tener en consideración. Claro, El tema, yo me obviamente, acuerdo, discúlpame, una última acotación, discúlpame. sí, Yo recuerdo que la OMPU dejó como una herencia eh, todos, toda una serie de conceptos sobre espacios públicos, sobre equipamiento, sobre vivienda, sobre los usos del suelo, sobre todo, que se plasmaron en el Reglamento Nacional de Construcciones que se aprobó el año 1970. Eh, en ese plan, en ese reglamento, se establecía bajo los criterios estos de la plaza, del espacio público, comunitario, hasta se dimensionó, ¿no? Se ponía el espacio público debe tener pues 8 metros cuadrados por persona,
¿no? Era la norma que había. Y bueno, todo eso ha cambiado, ¿no? Entonces, yo por eso es que lo que pido es una mayor reflexión sobre el tema, ¿no? En general, sobre todos los temas que están dando vueltas a la ciudad y a los espacios públicos en particular en este caso, ¿no? Perdón. Ok, gracias, Antonio. Bueno, me ha pedido Oscar que tome la posta en la moderación, así que le vamos a dar la palabra a Marta, que ya le estará acalambrada su mano ahí levantada. Sí, yo sí que veo el tema de tesis de Marcos muy enfocado al urbanismo, porque las plazas, al fin y al cabo, son el lugar donde se desarrolla la vida social de las ciudades, históricamente. Y así deberían seguir siendo. Y de hecho, en otros sitios, en otros lugares que yo conozco, sigue siendo así. Más fuerte que nunca ese sentimiento. Y respecto, bueno, al comentario que hacían de que sí, la vida social se ha trasladado más a los centros comerciales, yo creo, por lo que percibo, que es más debido a la percepción de los peruanos, de la inseguridad en las calles. El, Socialmente se está tendiendo al individualismo en lugar de haber un sentimiento de comunidad, que era el que se desarrollaba en las plazas. Y al consumismo también. Y el consumismo tiene su lugar donde se desarrolla de amplio modo en los centros comerciales, lógicamente, que es donde están muchas tiendas concentradas. O sea, yo veo que en no sé cuánto tome, en varias décadas volverán a lo mismo, a darle espero, vamos, a que las plazas vuelvan a tener esa vitalidad que han tenido siempre históricamente, pero es que para eso tiene que cambiar la sociedad y tienen que mejorar el nivel de seguridad. La percepción, yo estoy perfectamente tranquila en una plaza, pero em, soy consciente de que los peruanos no, aunque sea perfectamente segura. O sea, es un nivel de percepción. Bien, gracias. Después haremos más comentarios también. Oscar. Sí, justamente a mí me parece súper interesante el tema que ha abordado Marco. Lo que sí tengo muchas preguntas, pero creo que comenzaría con esa pregunta, ¿no? No sé si ha existido algún caso específico o situación observada en alguna ciudad que haya inspirado la investigación. La segunda pregunta sería, ¿cómo relaciona de alguna u otra manera las tendencias contemporáneas de la gestión y la planificación urbana en el Perú, ¿no? Y última pregunta sería, ¿cómo conceptualizas tú, en lo personal, Marcos, el deterioro progresivo en el contexto urbano? Eh, ¿Cómo lo abordas, ¿no? Cómo lo conceptualizas más, ¿no? ¿Desde lo físico, desde lo social o desde lo integral? Esas serían las preguntas. Listo, Oscar. ¿Te parece si vamos pregunta a pregunta para no perderme? Ya, ok. Hacemos con la primera, la general, y Ok, vamos una a una. la primera pregunta sería si ha existido algún caso específico o situación que hayas observado en las ciudades o en ciudades de Perú que hayan inspirado a tu investigación. Ya. A nivel nacional, te soy honesto, no. He visto artículos que han hecho una investigación similar, sí. Pero a nivel o sea, un espacio público que tenga un funcionamiento así, tal cual, directo, no. Lo que sí, y que lo comenté también dentro de la pregunta que me hicieron sobre cuál fue uno de los puntos que me hizo querer hacer esta investigación, fue de una ciudad que es muy conocida a nivel de Latinoamérica por su funcionamiento urbano de espacios públicos,
que es Medellín, donde, como digo, a nivel teórico y a nivel de ojo de turista, funciona genial. Luego, obviamente, debe tener miles de fallas o miles de errores, o puede que ya no esté funcionando, pero yo lo digo a nivel de lo que he percibido, más que todo también a nivel teórico, que es como en esos ambientes toda estos espacios públicos han sido parte de una estrategia amplia que ha tenido la ciudad de regeneración urbana, donde bueno, obviamente se ha tenido en consideración el tema de movilidad, el tema de conexiones, el tema de todo lo que engloba en su magnitud completa lo que es una ciudad, pero se ha tenido mucho en consideración los espacios públicos, ¿no? A nivel de parques, a nivel de plazas, a nivel de lugares de interacción dentro de lo que vendría a ser la calle. Y yo siempre me gusta resaltar el tema de lo que son los parques bibliotecas, porque creo que te generan nuevas actividades, actividades que te generan crecimiento a nivel social y a nivel de ciudad. Sí, por eso, no sé si eso responde un poco más tu pregunta. A nivel nacional, sí, a nivel teórico, pues revisaba artículos. Y a nivel de funcionamiento de ciudad, sí, a nivel de contexto latinoamericano, se podría decir, que es un contexto que no dista tanto del peruano. Tenemos una cultura muy similar, problemas ciudadanos muy similares, enfrentamos condiciones hasta climáticas similares, entonces creo que por ahí se podría hacer un símil, ¿no? Pero sí, obviamente es un contexto internacional. Bien. Eso para responder tu primera pregunta. Efectivamente responde mi pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿cómo relacionas el tema con las tendencias contemporáneas de gestión y planificación urbanas en el Perú? Ya, sí, tal cual como mencionaba el arquitecto. Bueno, lo que vendría a ser mi tesis va dentro de lo que también parte de lo que es el marco normativo, obviamente, de lo que vendría a ser el ámbito nacional, como por ejemplo la ley que nos mencionaba el arquitecto, que es la ley de gestión y protección de los espacios públicos. No es una ley tan antigua, de hecho es del 2021 y dentro de unos de los objetivos principales que tiene esta ley es que trata de garantizar que genere el uso pero también la conservación, y en base a eso tener una sostenibilidad en el tiempo de lo que vendría a ser los espacios públicos. Entonces, a nivel normativo, cómo está tratando de enfocarse o cómo va enfocada mi tesis es porque trata de también de generar eso, ¿no? De ver qué estrategias o qué indicadores se pueden implementar y mejorar para tener también en los espacios públicos el tema de la protección, el mantenimiento, accesibilidad. Dentro de lo que yo estoy analizando y tratando de aportar, es generar instrumentos técnicos de evaluación que primero me van a permitir medir cómo es este estado de conservación físico, ambiental, social, y cómo esto incide también en lo que es la interacción social, ¿no? Entonces, generar instrumentos que te permitan hacer un análisis, que sean verificables, ¿no? Para que tengas una base teórica, pero también normativa, verificable, y que en base a eso ya obviamente se empiecen a generar nuevas estrategias, nuevas cosas que permitan, bueno, que se cumpla el corazón, se podría decir, de la norma. Eso a Pues, nivel nacional, y si lo relacionamos un poquito más al tema internacional, a nivel de los ODS, especialmente lo de S11, que tiene que ver con comunidades. para un desarrollo sostenible. Sí, Exacto. última pregunta de este bloque, que sería, ¿qué entiendes por deterioro progresivo en el contexto urbano? Y en tus propias palabras, ¿cuál es el enfoque? ¿Físico, social o integral? Ya, a nivel de deterioro progresivo, fue uno de los puntos que analicé en un inicio, que ya se ha ido modificando un poco, pero el deterioro progresivo en sí viene
a darse y me gustaría justificarlo o, bueno, complementarlo con una teoría que es muy conocida, que es la teoría de la ventana rota, que nos menciona que tú en un ambiente que esté en óptimas condiciones, todo funciona muy bien, pones algo que rompa con eso, como por ejemplo la investigación se hace con un auto que tiene la ventana rota, automáticamente tú generas que ese ambiente tenga la percepción de que es un lugar inseguro. Solo por un punto de quiebre así, muy básico, algo muy sencillo, por decir entre comillas. Entonces, ¿qué pasa esto? Que basta que se empiece a descuidar, que hay un mal mantenimiento del espacio público, que algo no se cumpla de manera adecuada, empieza a generarse deterioro, ¿no? Empieza por un deterioro físico y luego se empieza a tener progresión que obviamente va aumentando, ¿no? Luego ya se lleva a un tema de descuido, generalmente en un tema de descuido ya viene el tema de lo que vendría a ser la contaminación a nivel de basura, luego ya se empiezan a descuidar las áreas verdes. Entonces, un punto empieza a desencadenar todo lo demás y ya, bueno, se llega a tener espacios públicos en un mal estado de conservación, que se podría decir que es algo similar en un estado de deterioro. Y lo progresivo es porque se da a través del tiempo, ¿no? Empieza y luego, si no se tiene en consideración, si no se tienen las medidas adecuadas al momento, eso obviamente va a continuar y va a seguir teniendo cada vez un peor nivel de conservación. Y la segunda parte de tu pregunta, no recuerdo cuál era. Estás con el micrófono apagado, Oscar, no te Perdón, perdón. escucho. Ya. A ver, la segunda parte era casi iba por ese lado, ¿no? Cómo lo ves? ¿Cómo ves el enfoque? ¿Desde dónde lo abordas? ¿Desde lo físico, lo social o lo integral? Ya, sí. Bueno, como lo comenté, las tendencias actuales, ya no tan actuales, pero que analizan la ciudad, ya no la analizan únicamente como un lugar inerte, sino la ciudad es un lugar con vida, ¿no? Donde se van a realizar diversas actividades, cada una con su riqueza propia y analizar en un espacio, no necesariamente público, sino pues en un barrio, comparando con otro, un distrito comparado con otro, van a tener actividades, van a tener secuencias, van a tener un fomento muy distinto. Entonces, es ahí donde uno la ciudad y en sí todos los elementos de la ciudad, uno de esos son los espacios públicos, hay que analizarlo igual, hay que analizarlo de manera general. No podemos analizar únicamente de manera física, únicamente de manera de percepción, únicamente de manera de seguridad, únicamente de una forma, sino tienes que analizarlo de la manera integral, de una manera completa, porque son lugares donde al haber interacción, donde al haber actividades de seres humanos, de personas, que somos también personas con diversas tipo de relaciones, ya lo generan como un espacio vivo. Entonces, se tiene que analizar desde mi punto de vista, desde mi percepción y desde la forma en la que estoy llevando mi tesis, de una manera íntegra y global, obviamente. Tanto así que creo que no únicamente como el espacio público en sí, sino como la relación, que es parte también de la investigación que tiene con los usuarios directos y con los usuarios indirectos, porque los usuarios directos somos o son los que van a utilizar el espacio público y los indirectos son los que están, ¿no? Ahí rondando. Pueden ser las personas que viven en los alrededores, los transeúntes de paso. Los espacios públicos son un ambiente muy, muy rico a nivel de información. Ok, gracias. ¿Alguien que quiera Gracias. hacer una pregunta? Liz. Yo, arquitecto, buenas noches. Marcos, sí es muy interesante lo que es su tesis. Yo quisiera una consulta ya más que todo espacial, ¿no? Has comentado que vas a analizar 3 plazas, ¿no? Entonces quisiera saber cómo están relacionadas estas 3 plazas que has considerado para tu investigación.
cuál ha sido el motivo que las has elegido, son importantes, son las plazas mayores, qué criterios has usado o cómo se han relacionado, cómo se integran, ¿no? Cómo se articulan estas tres plazas que has considerado para la evaluación de tu tesis, ¿no? Esa es la Claro. pregunta. Sí, sí, perfecto, Liz, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, como lo comentaba, dentro del análisis que voy a hacer son de tres plazas, espacios públicos. ¿Y por qué se escogieron? Primero, porque creo que para poder hacer un correcto análisis, hay que siempre que tratar de hacer una comparación de bueno, medio y bajo. Creo que eso nos permite analizar diversos indicadores y ver cuando es bueno, por qué es bueno, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en los indicadores, ¿no? Se cumple, 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 no, pues ya. Luego en el medio, porque es medio, porque obviamente va a cumplir algunos, pero no va a cumplir otros. Y en el bajo, porque es bajo, porque seguramente la mayor parte no va a cumplir, entonces por eso es bajo. Entonces, eso es lo que le da una riqueza metodológica, pero también a nivel de resultados te ayuda mucho para generar lo que son resultados. Eso primero porque son tres, luego también porque dentro del aspecto metodológico, dentro de la información que ha realizado, es algo muy común a nivel cuando se estudia lo que vendría a ser las condiciones de lo que es este estado de conservación de los espacios públicos, hacer el análisis a nivel de de tres espacios públicos o más. Eso inicialmente porque la cantidad. Luego de por qué cada uno de los espacios públicos, que sí ya los tengo definidos, es primero que están ubicados en el área urbana de Cajamarca, que creo que es fundamental porque son los lugares donde se dan la mayor cantidad de actividades. A nivel de actividades, a nivel de interacción, creo que son los lugares donde tiene más riqueza, por decirlo con alguna palabra, y el primer lugar que se va a analizar, que es a nivel por lo menos de ciudades nacionales, es donde se dan las principales actividades o donde se tiene el principal punto de referencia de cada ciudad, es la plaza central, que en este caso es la Plaza de Armas de Cajamarca, que es uno de los espacios públicos que se está analizando. Luego se analiza una plaza que es conocida como Plaza de las Flores, que está cercana a uno de los mercados principales de la ciudad. Entonces, Cajamarca todavía es una ciudad intermedia, todavía es una ciudad que mantiene muchas condiciones, podría decirse, antiguas de interacción, donde el mercado todavía cumple esta función de ser un lugar de comercio muy propio de la ciudad. Entonces, obviamente, este parque tiene esta condición mucho de asumir o de jalar estas actividades no solo a nivel directa, sino también a nivel indirecta. Entonces, obviamente tiene un carácter muy fuerte a nivel de la ciudad. Ese sería el segundo. Y el tercero es ya más que todo para hacer este contraste con estos espacios públicos que tienen tanta diversidad de actividades y a un lugar donde es un espacio público que a primera vista cumple con casi todos los puntos que se podrían tener de un buen espacio público, pero no se encuentra en un lugar donde haya tanta calidad a nivel de interacción, se podría decir, pero al igual genera este contraste. Entonces es por eso que se han analizado esos tres espacios públicos, son de lo que se tenía en consideración y ya luego a nivel de la investigación ya se inició a hacer, pero que todavía falta concluir, ya se darán las conclusiones respectivas, ¿no? ¿Y cuál es el tercero, el nombre del tercer espacio? El tercero se llama Parque San Martín, perdón, Plaza San Martín. Es Plaza. algo así como la de Lima, pero nada que ver con más. Sin Acá caballo. mucho, acá mucho tiene que ver, bueno, en Cajamarca, la división es barrial, son barrios, y muchas veces cada una de sus plazas recibe el nombre del barrio. Los que tienen, porque no todos los barrios tienen plaza. Pero en el caso del barrio San Martín, tiene su plaza, que es la plaza del barrio San Martín o Plaza San Martín. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Bueno, creo que no hay.
Tengo problemas con mi pantalla que está parpadeando, así que estoy tratando de ver si quieren hablar. Bueno, yo quisiera hacer algunos comentarios. Oscar Hugo, dime. Ah, ya. Justamente yo quería hacer una pregunta más, ¿no? Bueno, tengo varias preguntas, pero preguntarle a Marcos qué parámetros temporales utiliza para determinar esa progresividad del deterioro, ¿no? ¿Cómo construye, no sé si ha construido una línea de tiempo o una temporalidad de análisis, ¿no? Justo por eso te decía, eso fue de las ideas iniciales que tenía a nivel de un tema de tesis, que ya varió, justo ya no se analiza lo que es a nivel de progresiva, porque obviamente lo que tú dices, para hacer un análisis de un deterioro progresivo, obviamente hay que tener que sería, la tesis iría desde otro punto de vista, desde otro ámbito de análisis, que sería hacer la comparativa, ya no de espacios públicos actualmente, sino de comparar, por ejemplo, el mismo espacio público en diversas etapas, en diversos años, ¿no? Por ejemplo, no sé, el 2000, el 2010, el 2020, y la actualidad, ¿no? Eso se podrían hacer. Pero al ser actualmente otro el enfoque que tiene la investigación, ya no se va por ese punto progresivo, sino es más que todo la relación que hay ahora entre lo que es el deterioro actual, perdón, el estado de conservación actual, porque por eso ya como estado de conservación, puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, el estado de conservación actual, ¿cuál es la relación que tiene con la interacción social? Es eso. El tema a nivel de deterioro progresivo era un tema que manejaba al inicio, nada más. Ok, Sí, gracias. es complicado, sin embargo, también desde otra perspectiva tiene también interés. Bueno, me parece que has tocado un tema que obviamente genera interés, tiene mucha importancia, este, sobre el espacio público, ¿no? Entonces, yo agarré sin audio el comienzo de la discusión eh, que hubo en el grupo, así que no tenía muy claro cómo había empezado esta discusión, pero efectivamente eh, a la Academia Peruana de Urbanismo, de alguna manera pretende discutir estos aspectos urbanos para llegar a un punto. Efectivamente, hemos estado más de un año discutiendo, haciendo teorías, haciendo debates, pero creo que para continuar dentro de ese propósito habría que analizar una hoja de ruta, por lo menos para darle un orden a lo que queremos hacer, porque estos aportes que se están dando con las investigaciones están siendo sumamente útiles, ¿no? Yo diría que dentro de esa perspectiva del planeamiento y por qué no funciona el planeamiento y lo que venimos hablando, creo que hay dos elementos, por lo menos dos, que creo que son importantes o relevantes, ¿no? Uno, la ciudad, o en este caso, en la escala de lo que tú estás trabajando, el espacio público, la gestión del espacio público, la utilidad, el Estado, la utilidad, son una serie de dimensiones que se podrían analizar. Y la otra variable, la otra componente presente, yo creo que es el tema normativo institucional, digamos, ¿no? Normas tenemos desde hace 70 años, desde que la OMPU apareció y en fin, se han ido dando normas. No sé si las normas eran mejores entonces o no. Esa es una, una metáfora, una manera de decir las cosas. En tiempos antiguos las cosas eran mejor, siempre hay esa afirmación, ¿no? Que antes las cosas eran mejor. Pero igual, yo pienso que eh, ese podría ser otro tema de discusión que no lo voy a abrir ahora, ¿no? Entonces existen normas y reglamentos, existen instituciones normas y reglamentos que no se cumplen o no se cumplen, instituciones que funcionan o no funcionan, ¿no? Y políticas que existen o que no existen, ¿no? Entonces yo creo que esos tres elementos, políticas, normas e instituciones, de alguna manera están en la base de lo que podría constituir el desarrollo urbano o la gestión de espacios públicos o lo que sea. Entonces, dejando eso como salvedad, digamos,
pasando al siguiente tema, entrando ya directamente en el tema de la Plaza de Armas. Voy a permitirme hacer algunos comentarios muy rápidos de lo que he ido recogiendo, ¿no? Lo que decía Antonio, por ejemplo, que los aportes de la OMPU, que fueron en cuanto a la normativa sobre espacios públicos, creemos que no se ha modificado mayormente porque estuvo bien hecha y porque no ha habido o necesidad o capacidad de mejorarla, ¿no? Probablemente no se han recogido las políticas, los cambios sociales, los cambios institucionales, y entonces se sigue repitiendo la normativa que hubo antes, ¿no? También la OMPU generó un diseño del CISNE, que era el Sistema Nacional de Equipamientos, o no sé si fue posterior, pero sí, en algún momento se diseñó un reglamento un sistema de equipamientos. Entonces todo esto estaba orientado a que los espacios, las vías, el equipamiento, todo tuviera una razón, una lógica, una racionalidad, mejor dicho, y que se fuera aplicando, ¿no? Pero viendo la gestión, podemos ver que antes existía esa costumbre, yo la he vivido, como igual que muchos de ustedes, de ir a las ciudades digamos, intermedias o menores, y donde la Plaza de Armas siempre fue el punto de reunión, y el punto donde la gente iba, y pues, con gran cantidad de gente, se concentraba en las plazas y le daba vueltas, y lo único que hacía era circular y encontrarse con otras personas, interactuar con las personas, al punto que la bautizamos a las plazas tontódromo, ¿no? Como tontos estaban dando, uno daba vueltas alrededor de la plaza, entonces éramos el tontódromo, la plaza. Pero había una gran interacción social en esa manera de las cosas, ¿no? Eh, este, pero de alguna manera esas plazas, como ahorita tengo en la cabeza la de Tarapoto, podemos tener la de Piura, podemos tener la de Cajamarca, podemos tener la del Cusco, cualquiera de esas plazas eran eso, o sea, la gente daba vueltas y se encontraba, había ese intercambio, ¿no? Pero efectivamente he ido perdiendo por distintas razones esa presencia masiva de la sociedad local en su plaza de armas, ¿no? Pero también han habido acciones administrativas, acciones de gobierno, que han sido bien cuestionables y cuestionadas, y voy a citar tres plazas puntualmente: la Plaza de Armas de Huamanga, la Plaza de Armas de Cajamarca y la Plaza de Armas de Ayacucho, que sufrieron la modificación inopinada, sin consulta previa, y además, para que no tener problemas con los vecinos, lo hicieron en la madrugada, en todos los casos, ¿no? Por supuesto que al día siguiente, cuando los vecinos descubrieron que el alcalde había eliminado los árboles tradicionales que habían, se armó pues la de San Quintín, ¿no? Me parece que fue el alcalde de Huamanga que casi lo linchan porque había eliminado las famosas palmeras que había en la Plaza de Armas de Huamanga, y las eliminó el alcalde porque, según él, no correspondían al clima de Huamanga. Palmeras no eran una planta representativa de Cajamarca. Bueno, entonces, esto lo pongo como un ejemplo de la gestión, digamos, de ese irrespeto a lo que significa el espacio público importante, que se convierte en la plaza, aún siendo parques o plazas vitrina, plazas versallescas, plazas corredores, donde la gente circula, nada más no tienen estos grandes superficies donde se puede ver una concentración masiva de gente, ¿no? O sea, hemos traído, o sea, se ha implantado en el Perú ese tipo de plazas que yo suelo llamar versallescas, ¿no? Y el otro lado tienes el parque útil, que es más funcional y que tiene pues algún tipo de facilidades que le permiten a la gente hacer cosas. Y por ejemplo, la gente hacía cosas como que ahí están los vendedores, ¿no? El vendedor con su carrito, y la gente sabía que en la plaza iba a encontrar el que vendía churros, o el que vendía empanadas, o el que vendía lo que sea, ¿no? Y también habían representaciones artísticas, mimos, payasos, y la gente se divertía y había una interacción social también. Y entonces, al título inicial de deterioro progresivo, sí está latente en tu investigación, y de todas maneras no lo vas a poder soslayar, porque en algún momento vas a tener que mencionar, antes era así, ¿no? Pero hoy día la conservación, que es lo que estás enfocando, hay un deterioro,
en desmanejo, una falta de gestión de la plaza de Cajamarca, ¿no? Y entonces surgió la pregunta que creo que tú mismo la hiciste: ¿qué tienen los centros comerciales? ¿Por qué la gente se va ahora a los centros comerciales en vez de estar en las plazas? Y entonces ahí podríamos hacer la pregunta: ¿qué tienen los centros comerciales que no tienen las plazas, ¿no? Y por qué la gente no solamente es un tema de comunicación o de mercado, de consumo, también es de mucho consumo. Obviamente no hay la cantidad de tiendas que hay en los centros comerciales, pero sí hay en las edificaciones que están alrededor de la plaza, ¿no? Entonces, si uno quiere ir en la plaza de Tarapoto, por ejemplo, que creo que es lo que me estoy imaginando en este momento, y uno quiere comprar los chocolates Orquídea, bueno, sale del centro de la plaza y cruza la vereda y al frente hay una tienda donde venden los chocolates Orquídea, ¿no? Entonces, tampoco es solamente por la parte comercial, creo. Entonces, ahí hay temas que deberías reflexionar, y como bien dijo Antonio, me parece, Marcos, hay un proceso social, cultural, que no debe dejar de considerarse dentro de lo que representa una plaza principal en una ciudad, ¿no? Metodológicamente has tomado la de Armas, la de Las Flores y San Martín, pero hay otro tipo de espacios públicos que no, por ejemplo, en, en, en Quillabamba, la municipalidad ha construido, de hecho fue materia de un concurso público a través del Colegio de Arquitectos, en el cual participamos con otras personas, para hacer el centro recreacional de Zambaray, ¿no? Que era junto al río, donde había pues para juegos, para parrillas, para donde la gente vaya a pasar su fin de semana junto a este espacio. Entonces se convirtió en un espacio social que obviamente no se daba en la Plaza de Armas de Quillabamba, que no es apropiada para ese tipo de actividades, ¿no? Hay muchos árboles, muchos jardines, ¿no? En, en Trujillo, el alcalde de Trujillo hizo lo que le llamó el country club del pueblo, ¿no? O sea, construyó unas edificaciones, unos equipamientos abiertos para el público, piscinas, parques, sitios de diversión, etcétera, para la población. Y políticamente, paradójicamente, le llamó el country club del pueblo, ¿no? Y efectivamente era pues como un club privado, pero abierto a todo el mundo, ¿no? Y en Cajamarca hay un sitio que no lo has mencionado, que yo creo que es muy importante, que todos lo conocen, que es el Santa Polonia, ¿no? Santa Polonia tiene ese decalaje, ese lugar donde la gente, eh, que es además un mirador, el mirador Santa Polonia, y donde la gente es un lugar común, donde van turistas, donde se han desarrollado una serie de actividades económicas en toda la subida de... no sé si has contado una vez cuántos pasos, cuántas gradas hay para llegar hasta la cima, pero son bastantes, ¿no? Y entonces, eso te plantea un poco que la Plaza de Armas, más que jardines mejor o peor cuidados, son espacios sociales, espacios que es el epicentro de la vida pública de las ciudades, y en Cajamarca no es la excepción, aun cuando la gente se molestó porque modificó el alcalde la plaza y le puso otros árboles, otro tratamiento, en fin, pero finalmente ya la gente pasó la página y usa la Plaza de Armas de Cajamarca, ¿no? Entonces, la Plaza de Armas es una especie de salón social abierto, ¿no? O sea, como en las casas hay la sala de reuniones, el lobby, el- el salón, ¿no? En una ciudad, la, la- la plaza es una especie de salón social a cielo abierto, donde los turistas, los comerciantes, los estudiantes, las familias se reúnen. Y en el caso de Cajamarca, está flanqueada por la catedral, por un lado, y al frente la iglesia de San Francisco y la capilla de la Virgen de Dolores, y que de alguna manera encajonan. Y es una plaza curiosa porque está atravesada por el medio, por la calle, la avenida Puga, si no me equivoco, creo que se llama así, ¿no? La del Torero, de Manuel Torero. Amalia Puga, sí. Manuel Puga, una de las pocas plazas que la avenida principal viene por el medio, la rodea y sigue por el medio, ¿no? Pero que obviamente no constituyen, pues, no hay esa continuidad. Entonces, todo esto hace que, digamos, y con esto concluyo, ¿no? La Plaza de Armas, más que un equipamiento,
bien o mal utilizado, me parece que es un equipamiento social, sociocultural, y que se edifica, se consolida, eh, se desarrolla, en fin, conforme a la cosmovisión de la gente que vive ahí, ¿no? Por eso es que la gente se ha molestado tanto cuando los alcaldes simplemente han cambiado los árboles porque les dio la gana, ¿no? Entonces, de manera que creo que debías integrar estos últimos, los comentarios que hemos recogido de todos, ¿no? A tu tesis desde una perspectiva no solo cuantitativa, sino le veo más aportes cualitativos, ¿no? Donde la parte social, cultural, inclusive hasta económica, y esa comparación que ha surgido con el centro comercial, también te permite finalmente plantear un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestras plazas como espacios públicos? Más allá de las estadísticas del déficit de metros cuadrados por habitante y todo eso, ¿no? Yo creo que el espacio público, el espacio es un valor sumamente importante, y que los hay en las ciudades, los hay en los edificios. Marta está haciendo una tesis sobre el espacio abierto en los edificios, ¿no? Y así también hay otras tesis que ahorita no vamos a mencionar, pero que se están trabajando sobre el tema del espacio público. Creo que es un tema interesante y que tiene que ver con la dinámica de las ciudades. Una ciudad que no tiene espacio público, pues es fatal, ¿no? Me parece haber estado alguna vez, más de una vez, en alguna ciudad donde no había un espacio así significativo donde la gente se reuniese, ¿no? Bueno, esos son mis comentarios. Y con esto devuelvo la palabra a quien quiera hacer algún comentario más. Tú mismo, Marcos, ¿no? Bueno, por mi parte, arquitecto, agradecerle, y al igual que todos los que han contribuido, son muchas ideas que siempre es bueno un aporte externo, como estamos en una fase donde todo lo que se diga siempre va a enriquecer la información, va a enriquecer lo que es la investigación. Yo encantado, he estado anotando cada una de las ideas que me han dado, las críticas, los aportes, para tenerlos en consideración. Y sí, para mí el tema de los espacios públicos, como le digo, es un tema muy rico a nivel de análisis, porque se puede, incluso de un solo espacio público se puede hacer mucha investigación, mucho análisis progresivo, análisis cuantitativo, análisis cualitativo, y todo creo que se complementa, y más que todo en la actualidad, por esto que hemos venido conversando, que hemos venido analizando, de cómo poco a poco se está perdiendo un poco lo que es el carácter principal de un espacio público, ser un espacio de interacción, un espacio de encuentro, y más que todo, que eso ya más que todo es a nivel perceptivo, algo que puedo ver, es que es cierto y por eso es importante el análisis generacional a nivel de usuario, porque muchas de las personas que actualmente usan el espacio público como un espacio de, de uso, como un espacio de interacción, no solo un espacio de paso, es ya personas adultas y adultos mayores. Y cuando se trata de niños, por el tema de los adultos, pero si vemos esta brecha generacional de adolescentes, de jóvenes, son, e incluso parte de adultos, toda esta cantidad de personas que ya están dándole esta característica o este espacio de interacción a los centros comerciales. En un análisis de una ciudad como Cajamarca, yo creo que va más que todo por el tema de calidad del espacio. Yo creo que el tema, como dice, de comercial, yo creo que no es más que todo el principal, sino es como que un adyacente, que se podría decir, porque lugares de comercio hay también cerca de los espacios públicos que estoy analizando. De hecho, como comenté, hay uno que está muy relacionado con uno de los mercados principales de Cajamarca. Entonces, más que todo, creo que va por este tema de que no se tenía en consideración de una manera adecuada cómo los espacios públicos,
también se tienen que relacionar con las personas, ¿no? Generar más lugares donde se puedan hacer más actividades. Por ejemplo, en el tema de la plaza de armas, ¿no? Antes se permitía, por ejemplo, el uso de las áreas verdes, ¿no? Uno podía caminar y todo esto, incluso la vegetación anterior te ofrecía este espacio de sombra y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, y las nuevas políticas, más que todo van por ideas que se tiene ahora, no se puede utilizar las áreas verdes, es más que el área verde ahora es más que todo un tema estético, ya no es algo que se puede usar. La nueva vegetación ya no te ofrece la debida vegetación, entonces tú estás ahí al mediodía y no puedes estar sentado porque 5 minutos y ya el clima te está haciendo que te muevas. Entonces esos también son puntos que se tienen que tener en consideración y de una u otra forma son los que han hecho que todo este cambio actual. Y finalmente por el tema de Santa Polonia es un lugar que creo que tiene una característica muy propia a nivel turístico. O sea, especialmente a nivel turístico tiene una actividad muy fuerte porque eso que menciona el comercio es más que todo de artesanía de Cajamarca, porque es un lugar turístico muy usado, pero pero que a nivel de ciudad ha perdido mucho. O sea, incluso llegar al punto, un espacio público, todos sabemos, tiene que ser un espacio abierto al público todo el día. Pero Santa Polonia ahora ya no está abierto al público en la noche. Llega a cierta parte de la noche y eso se enreja y nadie entra ahí. Por ejemplo, ¿no? Es una de las características actuales que ya está teniendo. O sea, es un cambio que obviamente, ¿qué es lo que genera? Que ahora se esté dando Santa Polonia sea un espacio más que todo turístico, ¿no? Es un punto turístico a donde llegan todas las personas que vienen acá. Pero uno como parte de la ciudad ya ha perdido un poco esa relevancia. Y un pequeño comentario más, el tema turístico está en algunos casos jugando para bien, en otros casos jugando para mal en las ciudades. En el caso del Cusco, por ejemplo, una ciudad turística por excelencia, Claro. eh, tiene actividad toda la noche, obviamente, pero básicamente están ahí los turistas, no está la gente, los residentes del Cusco, salvo que quieran relacionarse con los turistas, ¿no? Pero normalmente los ciudadanos del Cusco han terminado migrando a unos barrios que están ya más alejados del centro, ¿no? A Santa Mónica, ya no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero entonces, porque efectivamente el turismo se ha apropiado del espacio, como pasa con Santa Polonia, ¿no? Pero también quiero hacer otro comentario. Cuando se habla de seguridad, porque también el tema de la inseguridad es una variable no menor que hay que tomar en cuenta, la Plaza de Armas de Quito es una ciudad que tiene, por un lado, la catedral, por el otro lado, el Palacio de Gobierno, por otro lado, el Congreso Legislativo, y en otra fachada tiene la municipalidad, ¿no? Entonces, las cuatro caras, con pequeños espacios de viviendas particulares, están tomadas por la institucionalidad. Cosa que a las 5 de la tarde, pues eso era un sitio totalmente muerto. ¿Qué hizo la municipalidad? Instó a propietarios de las casas vecinas e hicieron galerías comerciales, hicieron centro de turismo y pusieron mucha seguridad. Y no solo eso, sino que el equivalente al metropolitano nuestro llegaba hasta ahí. Y entonces activaron Quito, la Plaza de Armas de Quito, que era una ciudad muerta a partir de las 5 de la tarde, un espacio muerto, tenía actividad, pues yo recuerdo haber estado ahí a las 2 de la mañana, ¿no? Y te sentías tranquilo y seguro porque tenías las condiciones para eso. Entonces, el tema de la seguridad sí es una variable que no se puede dejar de tomar en cuenta en esta época, pero que creo que no es la única determinante, ¿no? Entonces, solamente eso. Y nuevamente, no sé si alguien quiere hacer un comentario más. Antonio, Liz, Janine, Marta. Y hablando de Marta, en España están revalorizando mucho las plazas en los pueblos, ¿no? Podrás hacer un comentario, de repente, ahora te doy la palabra, Janine.
He visto muchos documentales, muchos canales de televisión que pasan cómo la gente está volviendo a los pueblos en España y están generando actividades artesanales, turísticas, etcétera, y se genera una nueva actividad, una dinámica en estos lugares, ¿no? Janine, adelante. Sí, eh, justo me parecía bastante interesante la exposición de Marco y recuerdo mucho al inicio cuando él habló del tema de la seguridad, ¿no? Para iniciar el tema del deterioro del espacio físico en la ciudad de Cajamarca o en los espacios públicos, cómo incide en los espacios públicos. Y a veces me sorprendía porque este año, bueno, yo he recurrido a ir 2 o 3 veces a Cajamarca en 4 días, aproximadamente 3 días. Y recuerdo un sábado que no sé si era, no era cerca de la plaza, pero me sorprendí porque yo veía todo lo contrario, que había seguridad. Más bien que en Lima teníamos más inseguridad todavía. ¿Por qué? Porque recuerdo haber estado comprando un emoliente y habrá sido pues 7, 8 de la noche, ¿no? Y había un joven, tendrá ca- 15 años, 16, con la mochila abierta. Y estaba ebrio el chico, pero caminaba como si nada, ¿no? Y justo consultando con esta persona, con la persona que vendía emoliente, y me decía siempre, bueno, lo que me comentó es que me dijo, hoy en día me dice que, bastante jóvenes, y me sorprendía eso, porque bastante jóvenes se refería a 15 años, 14, ¿no? Toman bastante. Acá en los bares me dice, ah, sí, le digo, porque me sorprende más bien que, disculpe, no es maliciosamente, pero más bien me sorprende que no le hayan robado estando así con la mochila abierta, le digo, ¿no? Y caminando y pidiendo que, porque él quería que le compre un emoliente, el chico, ¿no? Al final, bueno, le compramos el emoliente y se fue caminando, tranquilamente, ¿no? Y, y me sorprende eso porque, yo digo, pese a que, bueno, pese al estado en el que se encuentra, y para que camine con tanta tranquilidad, y también la persona que viene moliente me comenta que eso es normal. Y yo le digo, creo que aquí no hay tanta inseguridad, le digo, no hay tantos robos, veo, no hay tanta delincuencia. Si comparo esto con, bueno, acá con Lima, ¿no? Eso es lo que me sorprendía, ¿no? El tema de la inseguridad, para que estén caminando a altas horas de la noche en ese estado y un joven, ¿no? Con tanta tranquilidad. No conozco mucho Cajamarca, pero me imagino que con la tesis de Marco eh, va, mm, va a relucir muchos, tanto el aspecto social, el aspecto físico, pero sobre todo la seguridad, ¿no? En la ciudad, o cómo es también la seguridad en la ciudad o sobre todo en los parques que le está analizando. No se le escucha, profesor. Perdón, estaba otra vez sin micro. ¿Algún comentario? ¿Alguien se anima por decir algo más? ¿Les ha provocado alguna impresión? Bueno, en base a lo que menciona Janine, sí, me gustaría complementar o comentar que sí es una de las cosas que me ha gustado mucho de lo que es la maestría, ese contraste que a mí como residente de Cajamarca me permite hacer la vida, que es algo que, bueno, ya había analizado antes, obviamente, ya lo había percibido, mejor dicho, no analizado, sino percibido la diferencia entre la vida en una ciudad que no es la capital versus la vida en la capital. Y más aún, porque creo que también hay una gran diferencia entre lo que es la vida en ciudades de lo que es costa, sierra y selva. La vida en la costa siempre es mucho más movida que la vida en la sierra, que incluso que me parece que es hasta un poquito más con ciertas
ciudades de la selva está un poco también más movida. Entonces, y obviamente hacer la diferenciación entre Cajamarca, que no es tampoco de las ciudades principales de la sierra, porque en sí la vida acá es muy tranquila, como menciona Irene. Obviamente, yo creo que también no es tan tranquila como para caminar así tan de momento por cualquier lado, a cualquier hora, pero obviamente la diferencia con Lima es abismal, o sea, y eso tratando de hacer una hilación con todo el tema que nosotros vemos de la ciudad, probablemente también sea uno de los puntos donde falla a nivel de gestión, a nivel de normativa, cuando cuando se da una norma, cuando se da una ordenanza, cualquier este, es, ámbito normativo que se genere, que tratamos de englobar a todo el país como una única normativa, ¿no? Creo que hay cosas, que cuando, por ejemplo, son cosas más pragmáticas, donde no tenga que ver con interacción, cuando no tenga que ver con cultura, cuando no tenga que ver con la ciudad en sí, a nivel de ciudad, se puede hacer. Pero cuando tratamos de hacer este análisis a nivel ya de cada ciudad, es que cada ciudad siempre va a tener sus particularidades, ¿no? Y lo que decía, la costa va a ser diferente a la sierra, que igual diferente a la selva, y dentro de cada uno de estos ámbitos también va a haber ciudades que tengan, de acuerdo a la actividad económica que se realice, van a tener un tipo de seguridad muy distinta, ¿no? Eso siempre va a ir cambiando y es algo que todos vemos a diario. Entonces creo que para eso es muy importante también al momento de hacer toda esta planificación, analizar para dónde se está haciendo. Creo que es una de las cosas que se tratan de hacer a nivel de PDU, porque es algo como que más propio de la ciudad, pero donde creo que fallan es que se analiza la ciudad muy a nivel dogmático, muy a nivel, por ejemplo, se analiza, ¿no? El uso de suelos, y esto es uso de suelos, zonificación, y ahí yo te rayo todo esto y te digo que esta es tu zonificación para residencia, entonces se lo hace mucho a nivel de papel. Pero creo que la tendencia que se tendría que hacer es analizar a nivel de cada ciudad, eh, obviamente un análisis un poco más profundo. Ok, perfecto. Muy bien, en fin, ¿hay alguien más que quiera, si no, para ya cerrar, si no se animan? Yo creo que ya vamos cerrando, creo que quedó muy claro el Sí, tema que ha expuesto Marco. Le agradecemos mucho a Marco Guevara por su participación y al resto del plantel por las preguntas y el debate que se ha generado. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.